velando por su mayor lustre y fundamento, y cumplir con fidelidad todas las obligaciones de académico. Si así lo hicierais, Dios os lo premie, y si no, os lo da. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Jacobo Joaquín Torres, que contestará en nombre de esta Real Academia a discurso sobre el tiene la palabra para letras, señor. Excelentísimo señor director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Vaya en primer lugar mi gratitud a esta corporación por haberme designado para contestar al magnífico discurso de la doctora Mercedes Comilla Regresando sobre luces que prendieron la llama romántica, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras a la vanguardia de entre siglos, que tan esclarecidamente ha expuesto. No me cabe duda de que la amistad entre la latifundiaria y mi persona haya sido un factor determinante en tal designación, pues desde los ya lejanos años universitarios, cuando ella cursaba aquí en nuestra facultad la carrera de Filología, la tuve como brillantísima alumna y luego excelente amiga, y más como eficaz secretaria particular, ya que ella se prestó a transcribir a máquina los miles de versos que yo iba traduciendo del cancionero de Petrarca. Yo no tenía para aquellas fechas ordenador, sino una pequeña máquina de escribir en la que apenas mal copiaba algunos de los poemas manuscritos, así que Mercedes acudió en mi ayuda con su flamante máquina eléctrica y copió pulcramente con su correspondiente nota a pie de página los 366 poemas que componen el corpus completo de los Preludium Vulgarium fragmentos de cosas en vulgar más conocidos como el cancionero. Ella cuenta, como habrán oído ustedes, que siendo una estudiante de Cobo en el colegio de Portacelli, le entregaron al gran poeta Quilino Duque la primera revista que hiciera un grupo de adolescentes, y que los comentarios del maestro fueron, según sus palabras, utilísimos para cortar de raíz una vocación que en su caso no tenía futuro. No sería yo tan incisivo al respecto como el gran escritor. Ella, por amistad, me entregó un libro de poemas que tenía inédito.
Lo leí con detenimiento, se lo comenté y lo guardé en la biblioteca con todo cariño. Lo que el libro dejaba traslucir era una enorme sensibilidad para la poesía, el gusto por la belleza clásica. La minuciosa transcripción de Petrarca debió de potenciar el gusto por la belleza clásica, y como anécdota positiva señalo la única errata que deslizó en su ardua tarea, ya que mi letra no puede denominarse precisamente caligrafía. Decía así el primer verso del soneto 362 de Petrarca: volo con l'ali del pensiero al cielo, que yo traduje, vuelo con alas de la mente al cielo. Pero mi desastrada letra le hizo leer muerte por mente, y el verso quedó así: vuelo con alas de la muerte al cielo, que es mucho más poético. Cuento esto porque debajo de la eximia investigadora del humanismo y los estudios historiográficos existe en ella una poeta secreta que tiene un especial sentido para captar la esencia de la poesía. A pesar de todo, la doctora Comellas, en su humildad, le dio la razón al que fuera maestro del verso y la prosa, y traza de él que fue su predecesor en esta casa, el muy añorado Aquilino Duque Jimeno, una conmovedora semblanza en la que pondera sus muchos méritos como escritor completo: poeta, novelista, memorialista, ensayista, traductor y articulista. Desde niña, Mercedes Comellas, hoy catedrática de literatura española en la Facultad de Filología, parece llevar en su sangre la condición de universitaria y académica. Con gracia ha contado cómo se conocieron sus padres, un gallego y una navarra, e hicieron de Sevilla su verdadero hogar desde aquella mítica pensión Don Marcos, que era una parte de la Casa Palacio de los Pinedo, hoy sede de esta Real Academia, tras la restauración de nuestro compañero Rafael Manzano Martos. El 14 de marzo de 1993 ingresó como académico de número en esta institución su padre José Luis Comellas García, un sabio en historia, música y astronomía, con un discurso sobre el papel de las academias en la crisis de la conciencia española. De su gusto por el orden académico heredó su hija Mercedes el diálogo entre las distintas disciplinas y la aspiración de servir al interés colectivo, además de la medalla y del saco. Ella inició su formación humanística bajo la dirección de otro nuestro compañero, el doctor Eugenio Reyes, con una tesis doctoral sobre el humanista, en torno al discurso de las letras humanas de Baltasar de Céspedes, que publicó en la Universidad de Sevilla en 1995. Trabajo que realizó gracias a estancias en universidades italianas y alemanas, en el que ponía de manifiesto la relación del humanismo español con el europeo. Por su experiencia en universidades extranjeras, la doctora Comellas fue consciente de la necesidad de estudiar la literatura española en un marco general al que sus estudios de literatura comparada, cuando fue docente e investigadora en la Universidad de Huelva, le prestaron un sólido marco teórico. Fruto de ello fue también la colaboración con el proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, Trayectorias Europeas del Humanismo Andaluz, dirigido por Luis Gómez Canseco, y la edición crítica del discurso al que había dedicado su tesis en la editorial de la Real Academia Española, Madrid 2018, con prólogo de Francisco Rico, al que sigue una jugosa introducción de la autora. El discurso de Céspedes es una obra breve, de no más de 75 páginas, pero en el que se dibuja un proyecto bien pensado y exigente para sus alumnos de letras. La especificación del doctorado le proporcionó las bases retóricas, poéticas e historiográficas para abordar como ámbito prioritario la literatura del siglo XIX, culminando en el romanticismo español, muy en relación con la herencia clasicista y la crisis de los proyectos modernos en el concierto europeo, especialmente en el pensamiento alemán, que ella conoce muy de primera mano por dominar a la perfección el idioma germano. En sus últimas publicaciones da muestra de todo esto, ya que allí había estudiado, entre otros, a Félix Reynoso,
Alberto Lista, Manuel María Arjona y todas las nuevas ideas que trajeron conceptos como el genio, la mirada teórica sobre la literatura, la perspectiva histórica, un nuevo sentimentalismo, las ideas sobre la imaginación creadora parten solo unos ejemplos para comprobar la duda de nuestra investigadora. Así su trabajo sobre la novela interesante o la verdad de las novelas entre romanticismo y realismo. Explora cómo el criterio de verdad se impuso para valorar las obras narrativas. Otro estudio versa sobre la Biblia como mitología, la heterodoxia romántica, donde se examina cómo la Biblia empieza a leerse menos como autoridad doctrinal y más como mitología cultural. Con Espronceda, la Biblia deja de encerrar verdades y se convierte en un lenguaje imaginario que sirve para explorar los conflictos de la ambivalencia moderna. Espronceda es también la encarnación más significativa del genio, concepto del que en la poética española existía una notable carencia crítica y que ella ha estudiado en un artículo para el Bulletin Hispanique. En relación con nuestra Real Academia Sevillana de Buenas Letras, resulta muy interesante el trabajo Poesía para mejorar los pueblos, de la razón al sentimiento, instituciones académicas y sujetos sociales, 1753-1857. Una serie de discursos que muestran cómo las academias defendieron la utilidad de las buenas letras, siendo nuestra institución el eje fundamental de este movimiento en España. La Academia de Buenas Letras de Sevilla se presentaba como un foro permeable a la polémica y restricción de las ideas europeas, en tensión a veces con la misma universidad. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Reynoso fue una de las figuras decisivas de esta renovación. La literatura ya no era un adorno, sino una herramienta de formación moral y de progreso. Qué lección para los tiempos presentes la de aquellos hombres sabios y buenos. Otros estudios completan la nueva visión de nuestra línea electa sobre estos impulsos renovadores entre los siglos XVIII y XIX, pero no quiero dejar de mencionar el que analiza el pasado, presente y futuro de la empresa historiográfica, recogido en el libro en colaboración con Juan Montero, La empresa historiográfica, 1750-1844, variaciones sobre la construcción de la literatura española, publicado por la Universidad de Sevilla en 2025. La historia de la literatura española, como formuló Lista, no debe limitarse a enumerar datos, sino explicar fenómenos y sobre todo sus causas. A este sólido y rico bagaje de sus últimas publicaciones habría que añadir lo mucho y sustancial que ha escrito sobre esos y otros de estos temas nuestra elegida. Destaco en primer lugar la monumental edición sobre Fernán Caballero, obras escogidas, un volumen de más de 600 páginas que preparó en 2010 para la ya desgraciadamente extinta colección de clásicos andaluces que dirigía el profesor José Lara Garrido para la Fundación José Manuel Lara. La edición reúne 4 novelas de Fernán, entre ellas La Gaviota, y va precedida de un exhaustivo estudio de doña Mercedes, en donde se pone de manifiesto el papel de precursora de la escritora germana andaluza de la novela prerrealista frente a la novelística gaudiosiana. Materia sobre la que vuelve una y otra vez con artículos, proyectos y ponencias en congresos nacionales e internacionales, incluyendo aspectos de la imagen fotografial femenina en la literatura decimonónica. Como también hay que destacar su mirada sobre Becker como origen de la modernidad poética. Con este riquísimo bagaje, la doctora Mercedes Comella nos ha mostrado en su discurso de ingreso las luces y sombras de esta venerable institución a lo largo de las tertulias ilustradas y románticas. Nos ha contado cómo nació esta academia en tiempos del empirismo y la filosofía sensista, de manos de un puñado de clérigos encabezados por Germán Ribón en 1751. Cómo
después, en 1787, entró en crisis, reduciéndose su componente solo a 4, y cómo surgió la Academia Particular de Letras Humanas de 1793 a 1797, con personajes como Roldán, Núñez y Díaz, Mármol, Vista, Blanco y Reynoso, que posteriormente trasladaron sus inquietudes a las buenas letras, y ya renovada de ella salieron diferentes planos de estudios como los de Trigueros, Arjona, Reynoso, Vista o el de Mármol para la Universidad de Sevilla. Muy acertada me parece por parte de nuestra ilustre historiadora que haya reparado lo que significó la amistad entre sus miembros, una auténtica generación de la amistad con más derecho a llamarse así que la muy mitificada del 27 si reparamos en los denuestos de Cernuda contra Salinas o Lamas Alonso. Y la amistad es lo que me ha llevado, porque así ella me lo había pedido, a contestar con sumo gusto este excepcional discurso que es una síntesis de nuestra intrahistoria académica. Con su amistad y su sabiduría, con sus dudas y certezas, esta academia se verá bien enriquecida. Y a mí no me queda más, querida y excelentísima doctora Comellas, a que rezar, que agradecerte tus mercedes y recibirte con los brazos abiertos en esta tu casa, la académica que contigo ha de resplandecer como debía Petrarca con la belleza antigua y muy moderna de Almanzor.